Hola a todos, vamos a comenzar el ejercicio, nuestro primer ejercicio, a construir nuestro primer diagrama de entidad-relación en base a un relevamiento inicial que ya alguien ha hecho, ¿no es cierto? Entonces vamos a iniciar teniendo un texto que se supone que alguien recabó la información en el cliente, tomó la información que el cliente le pasó o que pudo ver en las planillas o que pudo observar, sentarse y observar. Entonces toda esa información fue escrita en un documento. Ese documento es el documento de requisitos. Entonces a partir de ese documento nosotros empezamos a construir nuestro diagrama de entidad-relación. Para comenzar a construir el diagrama, lo primero que tenemos que analizar es si tenemos cuáles son los sustantivos más importantes y esos sustantivos ver si son entidades o atributos. Entonces vamos leyendo y a partir de ahí vamos marcando y descifrando. Para ello vamos a empezar a leer, pongan pausa el video un ratito, lean todo el texto que está aquí y a partir de ahí comenzamos. Denle una primera leída y arrancamos con esto. Pongan pausa el video ahora. Entonces, después de pegar una primera leída, sería bueno ir marcando lo que vamos considerando. Dice, entre otras cosas, una biblioteca contiene ejemplares de libros. Entonces, fíjense, ejemplares de libros. Habíamos dicho que una entidad es una cosa, ¿no es cierto?, del mundo real. Vamos a marcarlo para ir identificando. Entonces, después hacemos nuestra lista de entidades y comenzamos el diagrama. Dice, cada ejemplar tiene códigos que es distinto para todos los libros. Entonces ahí ya nos refuta completamente de que es una entidad, ya que había una de las propiedades de las entidades era que las entidades debían identificarse de forma única. Es decir, cada elemento que está dentro de la tabla que vamos a tener el día de mañana va a convertirse, tiene que tener un identificador único. Entonces dice, cada ejemplar tiene un código distinto para todos los libros de la biblioteca y una descripción de su estado. Entonces, nosotros lo que tendríamos que comenzar a marcar ya para diferenciar más que nada qué es un atributo y qué es una entidad. O sea, aquí ya marcamos código, que es un atributo de libros. Nos dimos cuenta también que existe una descripción de su estado. Estado va a ser también un atributo y dice, además puede ser prestado a los socios de la misma. Entonces acá vemos, socios es una entidad y acá vemos que aparece una relación entre los libros y los socios. Puede existir un préstamo. Entonces esto vamos a ver si es realmente una relación, vamos a destacarlo con un color más oscuro, a ver si es una entidad o una relación. Los libros tienen un título, nombre del autor, una editorial, un número de edición y una fecha de edición. Fíjense que todo esto corresponden a los atributos. Entonces vamos a marcar completo ya con el anaranjado. Los libros están clasificados por temas. Recordemos que dentro de los atributos habíamos dicho que las clasificaciones son importantes porque son generalmente atributos. Entonces acá está clasificando. Entonces nos damos cuenta que todo esto son propios del libro. Además existe un conjunto de socios que se guarda el número de socios y ahí comienza otra vez a describir cada uno de los elementos de los socios. Esto van a encontrar en la plataforma, entonces yo le voy a dejar el enunciado, cosa de que ustedes puedan ir haciendo el mismo trabajo. Lo que me gustaría, vamos a seguir un poquito más, pero me gustaría que en un momento dado ustedes lo hagan solo y comparar después a ver si descubrimos la misma cantidad de entidades. Nombre, se guarda el número de socio es un atributo. Socios habíamos dicho que era una entidad. Nombre, primer apellido, dirección, localidad, número de teléfono son atributos.
Los socios pueden recibir sanciones económicas por un motivo dado en una determinada fecha y con determinado montante. Bueno, entonces acá ya nos damos cuenta que sanciones económicas, entonces vamos a poner en azul también porque no sabemos si es realmente una entidad o si es una relación con otra entidad. Los socios pueden obtener préstamos, entonces acá de la biblioteca, y acá sí se nos confirma que este puede ser prestado. Fíjense, puede obtener préstamos. Fíjense que acá aparece lo que se llama la entidad, una entidad tácita, ¿no es cierto? O sea, es decir, no es físicamente un préstamo, no es algo que lo podemos palpar. Si bien el socio lleva el libro o los libros, entonces la entidad representa una situación en particular. Entonces préstamo, acá sí ya lo marcamos con amarillo porque eso. Entonces acá vamos a colocar normalmente sin color. Y cada préstamo tiene como entrada la fecha del día, la fecha que se prestó, y como límite por defecto 10 días, a contar a partir de la fecha que se presentó, ¿no es cierto? O sea que esa es la fecha de devolución. Entonces vamos a marcar, eso lo dejamos así. Se mantendrá una lista de ejemplares de los socios que piden, pero si bien todavía no ha sido adquirido o bien no hay suficientes ejemplares para satisfacer la demanda. Ejemplares agotados, en la que se guardará una referencia al título demandado y la fecha que se pidió. Entonces, esto, fíjense que acá no hay algo, o sea que se mantendrá una lista de ejemplares de socios, los socios que están reservando. Entonces nosotros podríamos acá crearle una entidad que se llame reserva, y esa reserva llamarle ya una entidad. Y fíjense que se guardará el título demandado y la fecha que se pidió. Estos son atributos de reserva. Entonces podríamos, en un momento dado, vamos a insertar, simplemente voy a hacer una referencia de quién es quién. Entonces acá voy a decir que reserva, esta es sus atributos. Entonces hacemos referencia y volvemos acá a préstamo otra vez. Esto podemos releer varias veces y de seguir descubriendo atributos y entidades. Entonces cada préstamo contiene una entrada a la fecha y como límite 10 días. Entonces esto podríamos poner un poquito para resaltar más que nada. Si bien no podemos guardar cantidades específicas, vamos a ver por qué, vamos a resaltarlo. Acá tenemos que tener en cuenta que se mantendrá una lista de ejemplares que los socios piden. Entonces fíjense que socio se tiene que guardar dentro de esta reserva. Entonces socio también vamos a marcar como un atributo. Bueno, aquellas referencias correspondientes a títulos de lo que todavía no se han adquirido, ejemplares, también serán apuntadas, por lo que deberán ser distinguidos entre aquellos que existen ejemplares de los que no existen. Existe la posibilidad, o sea, fíjense que acá lo que hace es que ya se va creando una lista de aquellos que podrían no existir. Dice, quiere decir que en la entidad libros puede no existir el libro que se está solicitando. Existe la posibilidad de hacer reservas de ejemplares, y acá resalta esto otra vez, reservas de ejemplares que estén siendo utilizados por otro socio. A tal efecto se facilitará al socio que va a hacer la reserva la fecha próxima en la que se va a devolver un ejemplar del título deseado, quedando el ejemplar bloqueado para préstamo durante 2 días. Entonces acá también bloqueado durante 2 días va a ser un elemento que vamos a tener en cuenta más adelante, a la espera de que se vaya a recoger el socio que lo ha reservado. Bien, a simple vista nosotros miramos
tenemos libros, socios, préstamos y reservas. Si rápidamente miramos este enunciado, entonces nuestra idea es que ya tenemos las listas de entidades y los atributos. El siguiente paso es hacer esa lista. Entonces, siguiente paso, hacer una lista. Entonces, para las entidades encontramos libros, socios, préstamos y reservas. Entonces, libros, socios, préstamos y reservas. Hacemos la lista de entidades, se llama esto. Y sus atributos, entonces empezamos a escribir. Entonces tomamos atributos y vamos descubriendo. Y decimos, los atributos para libros, y ponemos la anotación que habíamos realizado anteriormente. Código, estado, título, autores. Código, estado. También descubrimos que para los socios había número de socios, nombre, y copiamos los atributos que habíamos encontrado. Entonces, número, ustedes pueden poner número socio. Otra de las cosas que encontramos, y así vamos descubriendo, ¿tá? Vamos a completar todo eso, ponemos pausa y adelantamos después el video. Vamos a mirar cómo queda. Bien, algunos se preguntarán acá, ¿por qué ponemos código de libro y no el título, como dicen muchas veces? Recuerden que el título podría estar duplicado. Lo único que nos identifica de forma única es su código. Entonces podríamos nosotros llegar solamente con el código del libro, ya vamos automáticamente a traer su título, su autor. Vamos a ver lo que se llama normalización más adelante. Ustedes podrían colocar acá título, nombre, autores, etc. Pero yo voy a poner lo que pide en principio: el socio, el código del libro o el título. Vamos a ponerle título también si quieren. Título, la fecha en que se prestó y la fecha de devolución. ¿Qué voy a hacer? Me dice que máximo 10 días. Entonces a esta fecha de préstamo le voy a sumar 10 y me tiene que dar la fecha de devolución. Y teníamos reserva, que si miramos las reservas, ¿sí? Habíamos dicho que tiene referencia al título que se demanda y la fecha en que se pidió, ¿tá? Entonces ya automáticamente va a tener el socio, código libro, título y fecha pedida. Y ya está. Con eso ya tenemos nuestros, y lo dejamos ahí en principio. Entonces ya tenemos nuestra lista de entidades y nuestros atributos. Así quedaría nuestra lista de entidades y nuestros atributos, las entidades con sus respectivos atributos. Si encontraron algún otro, acá también van a suceder situaciones que nosotros nos empezamos a imaginar otras entidades que podrían solucionar los problemas que estamos viendo en el enunciado. En principio no va a ser el trabajo de esto, sino que simplemente diagramar lo que estamos viendo en el enunciado. ¿Ah? Aquí